La lombriz Beatriz. La lombriz Beatriz decidió irse del solar de la antigua casa donde vivía. Sabía que después de la visita que hicieron los señores de traje negro, pipa y sombrero, le quedaban muy pocos días de tranquilidad en su morada. La vivienda sería demolida y ella debía salir de allí antes que los muros y techos fueran derribados para construir en su reemplazo un moderno edificio de apartamentos. Beatriz sabía muy bien que en el siglo XXI son muy pocas las lombrices que pueden vivir en la ciudad. Ella había logrado mantenerse allí por tradición, pero ahora tendría que partir sin remedio. Solo la consolaba saber que cuando llegue el siglo XXII, tal vez no existirá ninguna lombriz de tierra viviendo en los centros urbanos, porque una insignificante lombriz no puede luchar sola contra las enormes moles de asfalto y cemento que los hombres se han empeñado en colocar sobre los verdes campos, para convertirlos en casas, carreteras y edificios que aumentan el tamaño y la congestión de las grandes ciudades. Beatriz recordaba muy bien las palabras del señor mayor, cuando muy serio le dijo a la dueña de la casa: el tamaño de la propiedad es ideal para desarrollar el proyecto de construcción del nuevo edificio de apartamentos. Y aunque no tiene la mejor ubicación, por quedar fuera de la zona de mayor influencia urbana, el lugar se acomoda a nuestro presupuesto para desarrollar la obra. En cuanto al precio, no hay más que hablar. Estamos negociados. Díganos en cuál banco y en qué cuenta le depositamos el dinero. Pagaremos de contado la próxima semana porque necesitamos la propiedad desocupada en un periodo máximo de 60 días. Aunque la visita ocurrió 24 horas atrás, en su mente todavía resonaba la voz del que parecía ser el jefe de todos. Beatriz nunca fue a la escuela, porque primero estaba a sobrevivir, y eso lo había aprendido muy bien desde pequeña. Con malicia y valentía, escapó siempre de los peligros que la acechaban en el solar. Pero esta vez, el asunto era diferente. Los señores habían acordado un negocio y el trato celebrado no necesitó de su consentimiento. Por el contrario, ahora su vida corría un grave peligro. La lombriz sabía muy bien lo que significaban las palabras «estamos negociados». Después de pronunciadas, ninguna de las partes puede desconocer el trato, excepto si decide pagar la multa y asumir el desprestigio que ocasiona incumplir la palabra que se da. Su sentencia de muerte había sido dictada, sin que hubiera cometido ningún delito, y ahora tendría que luchar sola para intentar conservar lo único verdadero que todavía se tiene: la vida. A la lombriz Beatriz nunca le gustó vivir en la ciudad por el ruido y la contaminación que allí existen. Pero tuvo que acostumbrarse, porque a pesar de haber nacido en el campo, con el tiempo los verdes pastos y las extensas praderas se transformaron en ciudades de grandes calles, avenidas y edificios, en lo que antes eran bosques llenos de árboles, frutos, animales y ríos. Lo que más recordaba Beatriz del origen de las ciudades era el holocausto que había sufrido la población de lombrices para dar paso al surgimiento de grandes moles de cemento y calles asfaltadas. Nadie tenía un registro de cuántas lombrices murieron durante esa transición, ni conocía la población exacta de lombrices que existía en el mundo antes de construir las ciudades. Ese dato era imposible de saber, porque a los hombres para nada les importan las lombrices. Beatriz estuvo toda la tarde pensando cómo salir de pronto de allí. No podía esperar en una eterna agonía mientras pasaban los 60 días de plazo para abandonar la casa, ni quedarse allí esperando una muerte segura bajo los escombros de techos y paredes cuando derribaran la propiedad. Ese mismo día decidió su partida. Saldría del solar en el próximo amanecer. Al principio no sabía a dónde ir. Pensó que el sitio ideal para vivir sería una selva de espesos bosques y grandes pantanales de tierra mojada que facilitaran su digestión. Pronto recordó que no existen muchas selvas en el mundo y que las pocas selvas que hay están muy distantes de la ciudad. En este siglo, la mayoría de selvas están en los recuerdos de nuestros antepasados y en los libros de historia.
Si quiero salvar mi vida, debo buscar como segunda opción ir a una finca en las afueras de la ciudad, pensó Beatriz. Durante casi toda la noche la lombriz se dedicó a trazar la ruta de viaje y a evaluar los peligros que la acecharían. A la mañana siguiente, cuando todavía estaba oscuro, despertó sobresaltada. Se levantó y comió abundante cantidad de tierra para no sentir hambre en el camino. No sabía cuánto tiempo duraría el viaje y además recordó el consejo que su madre le dio cuando era pequeña. Hija, nunca aguantes hambre, ni aguantes frío. Por eso, después de comer tierra, buscó una media de lana que se convirtió en el único equipaje que llevaría en su viaje. Se zambulló en ella para mitigar el frío de la madrugada y comenzó su recorrido, consciente de los peligros que la acecharían. El primer obstáculo a vencer en su huida era atravesar el gallinero que estaba en el solar de la casa y escapar de la voracidad que las lombrices provocan en el apetito de las aves de corral. En especial, debía evitar encontrarse con el viejo galliforme de pico duro y cabeza dorada que nunca tuvo compasión de sus antepasados y que ahora no desperdiciaría la oportunidad de comerse a la última lombriz de tierra que quedaba viva en la vieja mansión. Después Beatriz tendría que utilizar todo su ingenio para atravesar la casa sin morir aplastada por la suela de cualquier zapato viejo que anduviera en el zaguán. Esta muerte siempre fue considerada por las lombrices como la muerte más vil y despreciable, porque las degrada al ramo de cucarachas, animal especialmente repugnante y malquerido por todos. Superado ese tramo del camino, Beatriz tendría que enfrentar el mayor peligro de todos. Necesitaba cruzar la avenida que estaba frente a la casa, la cual tenía 6 carriles perfectamente marcados con rayas blancas, formando una amplia zona peatonal recién pintada. Allí debía escapar de los autos que no tienen corazón y de los conductores que no tienen tiempo para fijarse en los indefensos peatones que deambulan por la ciudad. Con esas terribles premisas, ¿qué esperanza de vida le quedaba a la pobre lombriz Beatriz? ¿Cómo haría para ganarle en velocidad a la luz roja y evitar morir entre las ruedas de los carros? ¿Cómo sobrevivir al calor del sol cuando intentara atravesar la carretera? ¿Cómo cruzar la vía sin sufrir un accidente? Sabía la lombriz Beatriz que si llegaba al almacén que estaba al otro lado de la avenida, no tendría mayores inconvenientes para viajar a la finca donde viviría el resto de sus días. El sitio estaba ubicado frente a la casa, y de él le habló su padre cuando ella era pequeña. Hija, si algún día necesitas huir de este lugar, debes intentar llegar al local que está al otro lado de la vía. Se trataba de un almacén donde vendían productos agrícolas y del único sitio seguro para iniciar un viaje tranquilo hacia las montañas. La aventura tenía muchos peligros por vencer, pero ella amaba su vida y estaba dispuesta a luchar para conservarla. Necesitaba mantener viva la fe, actuar con inteligencia y tener mucha suerte para sortear con éxito las amenazas que había en su camino. Si lograba llegar al almacén de productos agrícolas, solo faltaría hacer un último esfuerzo y trepar por las paredes de uno de los tantos sacos de abono orgánico que tenían allí arrumados hasta encontrar el hueco por el que entraría al bulto para mezclarse con el producto, mientras esperaba en una especie de purgatorio a que algún granjero comprara el fertilizante para llevarla al cielo de tierra negra que sería su finca. Parece curioso, pero los agricultores tratan de mejorar la producción en el campo utilizando la materia orgánica que producen las excretas de los animales, las cuales recogen en camiones que van de finca en finca para luego llevarlas a la ciudad, donde las empacan en sacos plásticos y, como por arte de magia, les agregan valor para más tarde venderlas a los mismos granjeros que las llevan de vuelta al campo convertidas en costosas mercancías. Las cuentas estaban hechas y el viaje decidido. El recorrido sería largo y peligroso, pero no quedaba otra solución. Ni había tiempo que perder en razones inútiles que justificaran su desgracia. Ella aceptó desde el principio que tenía un problema y debía enfrentarlo con valentía para intentar salvar su vida de las amenazas que la acechaban. La lombriz salió de su madriguera muy temprano.
e inició el viaje protegida por las últimas sombras que anunciaban un nuevo amanecer. Avanzó por el solar y sin dificultad logró sortear con éxito el primer peligro. Sin problemas se escapó de las aves del corral, que no supieron en qué momento la lombriz pasó por el gallinero. Salir muy de mañana sirvió para salvar su vida en ese tramo del camino. Continuó su viaje arrastrándose por el suelo húmedo y llegó hasta la parte de atrás de la casa. Antes de entrar a la vivienda, la lombriz no pudo evitar voltear la cabeza para ver por última vez el lugar que fue su morada durante tantos años. También miró de reojo el corral de las gallinas y sintió pena ajena por los pobres animales y por el gallo rojo, que a esa hora apenas comenzaba a estirarse para anunciar con su canto la llegada de un nuevo día. Beatriz sabía que las pobres aves tenían, como ella, los días contados, pero en su opinión, ellas eran más desgraciadas, porque no podían decidir su suerte o intentar salvar sus vidas por estar metidas en una jaula vieja con picaporte de seguridad, lo que irremediablemente las conducía a terminar sus días dentro de una olla de caldo con papas y yucas, después de morir estranguladas por una criada desalmada. Ella por lo menos intentaría sobrevivir haciendo el difícil recorrido con inteligencia y optimismo en un viaje que tenía muchos peligros. Entró a la casa por la parte de atrás y recorrió el zaguán en busca de la puerta principal. Cuando pasaba por la cocina, tuvo su primer susto. En un instante casi muere aplastada por la chancleta de la empleada doméstica, que a esa hora caminaba presurosa de un lado para otro mientras preparaba el desayuno de sus patrones. Gracias a su habilidad, Beatriz logró dar 3 vueltas de rollo sobre su cuerpo y alejarse lo suficiente para salir con vida del peligro. Después del susto, se quedó quieta un instante mientras recuperaba el aliento. Luego reinició su viaje avanzando por el ángulo de 90 grados que formaban el rincón de la pared y el piso como única vía segura dentro de la casa. El color café oscuro del zócalo le sirvió para mimetizarse y llegar sin sobresaltos hasta la puerta principal de la vivienda. Se metió por la ranura que separaba el pesado portón de las baldosas verdes y amarillas que adornaban el piso en un perfecto mosaico. A esa hora la luz del día entraba a la casa por todas las rendijas y el resplandor del sol la encandiló cuando asomó tímidamente su cabeza para ver por primera vez ese mundo de cemento que antes le era desconocido y que ahora aparecía amenazante frente a sus ojos. Sintió miedo al pensar en todos los peligros que la acecharían. Los autos moviéndose, la gente que iba de un lado para otro, el cruce de la avenida, el ruido y el agite de la ciudad eran los mayores peligros que debía desafiar. Llevaba 4 horas de viaje y se sentía cansada, pero faltaba mucho por andar y no podía darse tiempo para el descanso. Había que ganarle minutos al día. Los peligros de la calle eran mayores a los que tuvo dentro de la casa. En la acera avanzó a intervalos para evitar encontrarse de frente con los peatones que dificultaban su paso. Varias veces tuvo que permanecer inmóvil dentro de la ranura del andén para evitar sufrir la peor de las muertes. Sabía que morir bajo la suela de un zapato era la única muerte que debía evitar, aún a costa de su propia vida. Al mediodía, bajo un sol canicular, Beatriz se hallaba en la mitad del camino. Estaba instalada en la base de cemento de un semáforo amarillo ubicado en la esquina de la avenida. Hacía calor y de su cuerpo emergían gruesas gotas de sudor. La hora de abandonar su equipaje había llegado. Sin sentir dolor o apego por dejar sus bienes materiales, renunció a lo último que le quedaba de su antigua casa para agilizar el viaje. Se quitó la media de lana que le brindó abrigo en la mañana, la dejó dentro de un agujero de cemento y comenzó a subir por la sólida pared que servía de apoyo al semáforo. Desde allí podía divisar la avenida y la inmensa zona peatonal definida por múltiples rayas blancas perfectamente trazadas a intervalos en el piso recién asfaltado. Cada raya era un mundo comparado con el tamaño minúsculo de la lombriz, y en total no había menos de 20 mundos que atravesar para llegar al otro lado de la vía.
Sintió un miedo mayor al que tuvo en la mañana frente a la suela del zapato de la criada. Un escalofrío recorrió su cuerpo diminuto. Pensó en regresar al solar de donde había salido y esperar una muerte segura. Pero su vida estaba en un punto de no retorno. ¿Cómo atravesar ese universo que me separa de la meta? ¿Cómo vencer la fuerza y la velocidad de los vehículos que por acá transitan? Ay, si por lo menos tuviera un amigo a mi lado para contarle mis penas. Ese sería suficiente alivio a mi soledad y mi desgracia. Sus pequeños ojos lloraron de tristeza al sentirse sola y minúscula en medio de la gente que caminaba amenazante al ritmo agitado de la ciudad. ¿Cómo podría defenderse de un mundo donde todos eran extraños y enemigos gratuitos? Antes, cuando vivía en el solar, veía a los hombres desde lejos y sentía temor. Pero estar ahora en medio de ellos, sintiendo sus pisadas por todos los lados, las cuales no dudarían en aplastarlas si la descubrieran, o que tal vez, acentuando más su dolor, gozarían de placer morboso, recogiéndola del piso para partirla en pequeños trozos y mostrar su genialidad al comprobar que una lombriz dividida en 1000 pedazos son 1000 lombrices diminutas. Era un panorama desalentador. La luz del sol le molestaba en sus pequeños ojos. Sin embargo, alzó la mirada y desde la base del semáforo pudo leer con dificultad el aviso grande que estaba al otro lado de la calle. Sintió que esas 14 letras la sacaban del infierno. Pronunció cada palabra con voz fuerte para llenarse de valor. Abonos La Granja. Ese era su destino y el sitio al que debía llegar. Podía leer el letrero desde lejos, aunque la distancia que la separaba del lugar fuera igual a la que hay de la Tierra al Sol. Pero saber que había una meta y un destino al cual podía llegar la colmó de felicidad. Pensó que sería un suicidio intentar atravesar la calle desplazándose por el pavimento. Cuando su piel fría tocara la superficie de asfalto caliente, no tendría tiempo de sentir el cambio de temperatura porque un neumático gigante de estrías negras pulverizaría su existencia sin entregar las cenizas en cofre dorado. Necesitaba encontrar otra manera de cruzar la vía. Miró a su alrededor durante varios minutos para analizar lo que ocurría en la esquina de la avenida, buscando descubrir alguna oportunidad en medio de su calamidad. En su cuidadosa observación, comprobó que muchos peatones llegaban a la esquina cargando pesadas bolsas y antes de cruzar la calle se detenían junto al semáforo para esperar que la luz verde terminara de dar paso a los vehículos que transitaban a gran velocidad. Las gentes que iban a pie miraban a su alrededor y esperaban el cambio a la luz roja. Colocaban la bolsa en el piso hasta que el semáforo cambiara de luz, autorizando de nuevo el paso. En ese instante, los transeúntes recogían sus paquetes y cruzaban la calle con rapidez. Beatriz analizó durante un largo rato cómo se repetía el ciclo con distintas personas. De pronto exclamó entusiasmada: ¡Ay, allí está la solución! Solo tengo que montarme en uno de esos transbordadores para cruzar volando los 20 mundos que me separan de la meta. El éxito dependía de saber escoger el vehículo apropiado y subir a él sin perder tiempo. Necesitaba actuar con mucha prudencia para no ser descubierta y arriesgarse a morir antes de iniciar el viaje. Después de trepar a la bolsa, debería agarrarse fuerte para no caer al pavimento caliente donde moriría sin remedio. Todo estaba previsto, todo lo había calculado y todo lo intuyó. Beatriz se ubicó en un lugar seguro para esperar el vehículo que la llevaría al otro lado de la vía sin pagar pasaje. La demora fue larga y angustiosa. Sintió de nuevo que su fe se quebrantaba ante la inminencia de una muerte segura. Cerró sus pequeños ojos y se dispuso a morir sin remedio. Pero recordó que nadie se muere en la víspera, menos aún si se mantiene viva la fe en los objetivos propuestos. Cuando llega la desesperanza a nuestras vidas, siempre surge en el último momento, desde el fondo de nuestras almas, alguna prodigiosa solución inesperada. En efecto, cuando Beatriz vivía su mayor angustia, apareció el vehículo soñado.
Junto a ella se acomodó un señor de avanzada edad y movimientos lentos que llevaba una pesada bolsa en su mano derecha. El hombre pensaba cruzar la calle, pero se detuvo en la esquina y colocó la bolsa en el piso mientras recostaba la mano izquierda en el poste amarillo del semáforo. Esperó el cambio de luz verde a luz roja. No tenía prisa y el agite de la ciudad le era indiferente. Por eso dejó pasar 3 cambios de luz roja antes de reiniciar su camino. Prefería recuperar sus fuerzas y continuar tranquilo su viaje en lugar de intentar en vano ganarle al afán de la ciudad. Beatriz saltó sobre un costado de la bolsa plástica en el mismo instante en que el anciano colocó la pesada carga en el piso. Cuando su frágil cuerpo tocó las paredes externas del empaque, sintió una tremenda quemazón al entrar en contacto con el plástico caliente por el sol. Las superficies lisas de la envoltura la rechazaban como queriéndola tirar al piso para vengar su osadía. En ese instante la lombriz sufrió otra crisis y quiso desistir en su empeño de luchar por llegar al otro lado de la vía. Deseó regresar a su escondite para esperar una muerte segura, pero de nuevo estaba en punto de no retorno y esta vez con menos tiempo para decidir su futuro. Se estiró cuan larga y flaca era, buscando ocultarse en una de las costuras de la bolsa. Los 3 cambios de luces rojas que el viejo esperó antes de reiniciar su camino le parecieron eternos. ¿Cómo es eterna para el hombre toda situación cuando no conoce las causas que la originan ni al final que le espera? Beatriz había escogido el vehículo y reconocido al anciano por su lentitud, pero no entendía por qué razón ese hombre demoraba tanto tiempo para atravesar la calle. ¿Ay, acaso el anciano me descubrió y se dispone a eliminarme?, pensó Beatriz. No había terminado de hacer su reflexión cuando sintió una potente fuerza que la sacudió y por poco la bota al piso para acabar de un solo golpe su existencia. Esto sucedió cuando el hombre tomó la bolsa para cruzar la calle. Segundos después, Beatriz estaba viajando por los aires pegada a una bolsa plástica que en cada movimiento la boleaba amenazante sobre los guardabarros de los carros y sobre los pasos presurosos de otros peatones. Con pánico en sus ojos y con los sentidos agitados, la lombriz vivía desde la altura esas inmensas rayas que delimitaban la zona peatonal. De nuevo pensó que habría sido imposible atravesar la calle deslizándose por el piso y que fue un gran acierto intentar el viaje pegada a la bolsa plástica del anciano. Cada paso era una tremenda sacudida y un grito de dolor, pero ella se aferraba para no caer al abismo. El recorrido parecía no tener fin y el paso lento del viejo al andar ayudaba a que así fuera. De pronto el anciano se detuvo y Beatriz se sintió a salvo. Por fin estaba al otro lado de la calle, muy cerca del letrero que decía Abonos La Granja. La lentitud en los movimientos del viejo facilitó su desembarque. Beatriz lloró de alegría mientras descendía de su improvisado vehículo al ver cumplido lo que en un principio parecía imposible. La fe y la concentración que tuvo para analizar los peligros que la rodeaban fueron suficientes argumentos para convertir las amenazas en oportunidades y obtener éxito en su misión. Se sentía débil por el agite del viaje, pero no podía descansar. Estaba cerca de la meta y el letrero que aparecía al fondo del andén así lo indicaba. Lo peor había pasado. Respiró profundo, volteó la cabeza y miró por última vez la calle y sus peligros. Estaba feliz de haber vencido ese imposible. El sufrimiento de antes era cosa del pasado. Ahora soñaba con tener una vida tranquila y saludable en el campo, rodeada de muchos árboles y extensas praderas. Beatriz reinició el viaje en los últimos metros que le quedaban de camino. Ya sentía el olor a campo que venía de los sacos de fertilizante que estaban perfectamente arrumados a un costado de la tienda. Avanzó hasta el local y se ubicó junto a un bulto de abono orgánico que estaba exhibido a la entrada del almacén. Era tanta la alegría que sentía por haber cruzado la calle, cosa que parecía imposible de lograr, que se embriagó de felicidad y la hipnotizó el aroma de campo que salía de los bultos. Se veía como una mosca metida en un postre gigante en medio de tantos bultos dispuestos para la venta. Comenzó a subir por la costura del empaque del único bulto que no estaba arrumado.
En ese instante olvidó todas sus precauciones, a pesar de que todavía faltaban pocos centímetros por recorrer y que solo se puede cantar victoria después de cruzar la meta. En su afán por llegar, no analizó otras posibles amenazas. Había sufrido los peores peligros durante el viaje y no era lógico esperar más dolor. Muy pronto alcanzó a trepar unos 80 centímetros del piso, y cuando estaba a punto de entrar por el orificio del bulto de abono orgánico, sintió el tremendo picotazo de un pollo flaco que la devoró. El animal estaba metido dentro de una jaula contigua al arrume de abono, pero sacó la cabeza para tragarse a Beatriz, que no se percató del último peligro que quedaba en su camino hasta llegar a la meta. El gran error de la lombriz fue celebrar la victoria anticipada por vencer los principales obstáculos que tuvo en la vía pública y pensar equivocadamente que por hacerlo más difícil tenía derecho a recibir su premio, sin imaginar que a veces la tragedia nos visita dos veces. Fue tan rápido el movimiento de la cabeza del pollo a través de la reja y tan fuerte el picotazo que Beatriz nunca supo en qué momento perdió su vida y fue a parar al buche de un pollo feliz. Así terminó su vida la pobre lombriz, sin alcanzar el ideal por el cual entregó su existencia.